El capitán quería casarse con la princesa por poder, pero yo me la llevé hacia la libertad. Me llamo Derek Haleworth, cadete de la Marina de Inglaterra, y a mis 19 años he jurado mi vida al honor de la corona y al arte de la navegación. Desde que puse pie en el majestuoso galeón Leviatán, mi alma ha ardido con la ambición de escalar en la jerarquía y demostrar que, aún nacido sin título, puedo forjar mi destino con acero y disciplina. La cubierta del Leviatán cruje bajo el peso de cañones y hombres endurecidos por la sal. La brisa del Atlántico azota mi rostro, cargada de la promesa de gloria y tormenta. Ese día, los oficiales nos informaron de una misión singular: escoltar a un navío de la realeza, portador de una joya aún más preciosa que el oro. El barco era el Aurelia, de velas níveas y maderas pulidas, que parecía más un palacio flotante que un navío de guerra. En su interior viajaba la princesa Riliane del Taré, hija menor del rey, destinada a contraer nupcias con nuestro capitán, Lord Alaric Beaumont, un hombre de avanzada edad, temido por sus castigos crueles y respetado solo por su linaje y riquezas. El anuncio corrió como pólvora por la tripulación. Muchos murmuraban que Alaric buscaba más que una esposa joven, pretendía la llave al poder político, y si la corona no accedía, amenazaba con retirar su flota entera y sumir al reino en caos. La primera vez que la vi, estaba de pie en la borda de la Aurelia, con el cabello dorado agitándose como estandarte bajo el sol. Sus ojos, azules como mares lejanos, no reflejaban júbilo alguno, sino la resignación de una prisionera con corona. Su postura era perfecta, pero sus manos temblaban al aferrarse al barandal. En ese instante supe que su destino era una jaula dorada, y que el capitán Alaric era el carcelero. «Mantén los ojos al frente, cadete», me reprendió el contramaestre, aunque él mismo no pudo evitar mirarla de reojo. Esa noche, mientras el viento empujaba nuestras velas y el canto de los marineros llenaba la cubierta, no pude borrar de mi mente la imagen de la princesa. Una mujer que, aún rodeada de lujo, parecía más desdichada que cualquiera de nosotros, hombres que dormíamos sobre cuerdas y comíamos galleta dura. No lo sabía entonces, pero aquella mirada perdida hacia el horizonte sería el inicio de una travesía que cambiaría no solo mi vida, sino el destino de ambos. El capitán Alaric ordenó un banquete en la cubierta principal de la Aurelia, con la intención de mostrar la armonía de su compromiso con la princesa. Los marineros más jóvenes, incluido yo, fuimos destinados como sirvientes improvisados. No había elección, era un honor que escondía humillación, pues servíamos como sombras silenciosas mientras los nobles reían y brindaban. La cubierta estaba iluminada con lámparas de aceite y guirnaldas de telas finas, importadas de Oriente. El aroma del vino especiado y del cordero asado se mezclaba con la sal del mar, un contraste grotesco para quienes estábamos acostumbrados al rancho diario. Yo sostenía una bandeja con copas, procurando no tropezar bajo la mirada de oficiales que parecían medir cada paso en busca de un error. La princesa Riliane se sentaba a la derecha de Alaric. Vestía un vestido azul marino adornado con perlas, tan radiante que resaltaba aún más su expresión sombría. No había sonrisa en su rostro, solo un silencio digno que parecía un grito ahogado. A la unión de la corona con la marina, brindó Alaric, levantando su copa con arrogancia. Una alianza que asegurará la prosperidad de Inglaterra y la gloria de nuestros descendientes. Los oficiales aplaudieron con obediencia. La princesa alzó apenas su copa, sin probar el vino. En sus ojos se reflejaba el reflejo de las antorchas, pero yo vi el brillo de una lágrima que trató de ocultar bajando la mirada. Durante la velada, un noble mencionó las nuevas rutas hacia las tierras de América, describiéndolas como un paraíso virgen donde solo los más valientes podían fundar un futuro. Vi cómo Riliane escuchaba en silencio, con un destello fugaz de interés, como si aquel mundo lejano representara un sueño que jamás podría alcanzar. Fue entonces cuando Alaric, notando su distracción, golpeó la mesa con el puño. «¿No escuchas, mi futura esposa?», dijo con voz dura, clavando su mirada en ella. El deber de una princesa es atender a su capitán. El silencio cayó como una tormenta repentina. Los nobles desviaron la vista. Yo, a unos pasos de distancia, apreté los puños con rabia contenida. Pero la princesa, en lugar de llorar, se limitó a responder con un hilo de voz. «Sí, mi señor». Aquella escena fue un hierro candente grabándose en mi pecho. Mientras los invitados reían nerviosos para disimular, comprendí que aquel matrimonio no era unión, sino condena. Más tarde, cuando los banquetes se apagaron y los hombres regresaron ebrios a sus camarotes, me quedé en cubierta para ordenar los restos. Y allí, en la penumbra, vi a la princesa de pie junto al barandal, sus lágrimas cayendo silenciosas al mar. El oleaje golpeaba el casco como un lamento, y sin pensarlo me acerqué. Ella me miró, sorprendida de que un simple cadete osara hablarle, pero no retrocedió. «¿Por qué llora, Alteza?», pregunté en voz baja. Riliane dudó, como si quisiera tragarse las palabras, pero al final murmuró: «Porque el mar me recuerda lo que nunca tendré, libertad». Y en esa confesión se forjó el inicio de un vínculo secreto, tan frágil como un hilo,
pero tan fuerte como la corriente que arrastra a un navío entero. Las noches en alta mar eran un refugio. Mientras la tripulación dormía exhausta, yo permanecía despierto en cubierta, fingiendo rondas de vigilancia. En realidad, esperaba. El aire era frío, impregnado del salitre, y las velas ondeaban como sombras de espectros bajo la luna. Y entonces ella aparecía. La princesa Riliane, envuelta en un manto de terciopelo oscuro, caminaba descalza sobre la madera de la cubierta como si temiera despertar a los hombres del navío. Su porte seguía siendo regio, pero en la penumbra no era una princesa prometida a un capitán, sino una mujer que buscaba un respiro del yugo que le habían impuesto. La primera vez que nos vimos allí, temblé. No debía hablarle, no debía ni mirarla más allá de lo que el protocolo dictaba. Pero Riliane me sonrió, una sonrisa cansada, quebrada, y con ello derrumbó todo muro de obediencia que pudiera contenerme. ¿No teme que alguien la descubra?, susurré, con el corazón golpeando en mi pecho. Todo lo que temo ya me ha alcanzado, respondió, mirando al horizonte. Lo que me queda es robar pequeños instantes antes de perderlos para siempre. Nos sentamos junto al mástil, ocultos en la sombra. Ella me habló de su infancia entre jardines de palacio, de cómo le prohibieron trepar árboles o correr descalza en la hierba porque no era digno de una princesa. Sus palabras estaban impregnadas de nostalgia y resentimiento, como una melodía rota. Yo le hablé de mis sueños como cadete, ascender en la marina, ganarme un nombre entre las leyendas, navegar hasta las tierras de América donde se decía que el sol era distinto, más dorado y libre. Mis confesiones parecieron iluminar su rostro. ¿América?, repitió, casi con reverencia. He escuchado rumores, cartas susurradas en los salones del palacio. Dicen que allí el mar es tan vasto que uno olvida que existe la realeza y las cadenas. El silencio nos envolvió, roto solo por el crujido de la madera. En sus ojos vi un brillo distinto, no de princesa ni de noble, sino de alguien que anhelaba escapar. Pero aquel instante fue interrumpido. Un grito áspero se escuchó desde la pasarela. «Cadete Derek». Era la voz del capitán Alaric, retumbando como un cañonazo. ¿Qué demonios hace encubierta a estas horas? Me puse de pie de inmediato, el sudor frío recorriéndome la espalda. La princesa, con reflejos rápidos, se cubrió el rostro con el velo y retrocedió hacia las sombras. «Vigilando, señor», respondí firme, con la voz más segura que pude. El capitán me escrutó con esos ojos que parecían cuchillas. Durante un segundo temí que hubiera descubierto la verdad. Pero solo bufó, giró sobre sus talones y murmuró algo sobre la incompetencia de los jóvenes. Cuando desapareció por la escotilla, sentí el corazón a punto de estallar. Riliane reapareció desde la penumbra, y sin pensarlo, ella tomó mi mano con fuerza. «Prométame algo, Derek», susurró, con los ojos fijos en mí. «Si algún día tengo que elegir entre el deber y mi libertad, no me deje caer en la oscuridad sola». Yo, un simple cadete sin más fortuna que mi espada y mi honor, incliné la cabeza y respondí: «Lo juro por el mar que nos sostiene». Fue un juramento peligroso, pero en ese instante no me importó. La chispa ya había encendido una llama imposible de apagar. El segundo banquete fue aún más sofocante que el primero. El capitán Alaric, orgulloso de su posición, había ordenado desplegar toda la opulencia a bordo de la Aurelia. Mesas repletas de faisanes, copas de vino traído de Francia, y músicos contratados que hacían retumbar la cubierta con violines y laudes. Para nosotros, la tripulación era un tormento, pues servíamos como esclavos mientras observábamos los excesos de quienes jamás habían sentido el peso del mástil en las manos. Yo me hallaba detrás de la mesa principal, sosteniendo una jarra de vino, cuando vi el gesto de Riliane. Su sonrisa era una máscara. Alaric, sentado a su lado, le hablaba con una cercanía que más parecía dominio que ternura, y cada tanto posaba su mano en la de ella con un aire posesivo. «Pronto, mi amada, gobernaremos juntos los mares bajo la bendición de la corona», decía, en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. «Y cuando herede la flota real, Inglaterra entera se postrará ante nosotros». Algunos nobles aplaudieron con entusiasmo servil. Yo apreté la jarra con tanta fuerza que temí quebrarla. La princesa, en cambio, no respondió. Sus labios temblaron apenas, y en sus ojos reconocí aquella misma tristeza que me había confiado en la cubierta. El capitán, notando su silencio, inclinó la cabeza hacia ella y murmuró algo que no alcancé a escuchar. Pero vi cómo Riliane palideció, como si sus palabras hubieran sido veneno. Más tarde, mientras los músicos entonaban melodías festivas, se produjo un incidente que desnudó el verdadero rostro de Alaric. Un oficial joven, embriagado por el vino, se atrevió a bromear en voz alta. «Capitán, dicen que vuestra prometida posee la belleza de las sirenas. Debéis cuidarla, no sea que uno de nosotros caiga rendido a sus encantos». La risa general fue cortada de golpe cuando Alaric se levantó de un salto, desenvainó su sable y lo colocó en el cuello del imprudente. «Nadie», rugió, con voz que heló la sangre de todos,
absolutamente nadie, mirará a la princesa como si fuera una presa. Quien ose, probará mi filo. El oficial, pálido, balbuceó disculpas. Alaric lo empujó con desdén y volvió a su asiento, como si nada hubiera pasado. Los nobles, incómodos, forzaron una risa tensa. Pero yo vi el rostro de Riliane, estaba aterrado. No por el sable, sino por la certeza de lo que aquello significaba. Esa noche, después de que los invitados se dispersaron, volví a encontrarla encubierta. Estaba junto al barandal, abrazándose a sí misma como si el frío del mar pudiera purgar lo vivido. «Lo ha visto, Derek», susurró cuando me acerqué. «Ese hombre no solo busca poder, quiere dominarlo todo. Y si la corona no cede, amenaza con retirar la flota que comanda. Sería un golpe de estado». Me quedé sin palabras. Era más grave de lo que había imaginado. No solo estaba en juego su libertad, sino la estabilidad de Inglaterra entera. ¿Y vuestra familia lo permite?, pregunté, incrédulo. Riliane bajó la mirada. Mi padre está enfermo, y los consejeros temen a Alaric más de lo que lo desprecian. Creen que casándome con él lo mantendrán satisfecho. No entienden que el hambre de un hombre así jamás se sacia. El viento sopló con violencia, agitando su cabello como un estandarte roto. Yo la miré y, sin poder contenerme, dije: «Si os quedáis en sus manos, vuestra vida será prisión». Ella me sostuvo la mirada, y en sus ojos brilló un destello de desafío. «¿Y qué haría usted, cadete? ¿Un hombre sin título, sin tierras, sin más fortuna que sus sueños?». La pregunta fue un puñal, pero en mi pecho ardía la respuesta. «Os llevaría lejos. A un lugar donde ni títulos ni coronas puedan dictar vuestro destino». El silencio cayó, roto solo por el rugido del mar. La princesa no respondió, pero por un instante creí ver en sus labios una sombra de sonrisa. Aquella fue la primera semilla de un plan que aún no existía, pero que pronto se volvería inevitable. Las noches se volvieron un ritual peligroso. Cuando la luna alcanzaba su cenit y el mar se tornaba en un espejo de plata, Riliane y yo nos encontrábamos en la penumbra de la cubierta, siempre atentos a que ningún guardia ni oficial nos descubriera. Cada palabra era un susurro, cada mirada un secreto compartido. Una de esas noches, la hallé llorando otra vez. Estaba sentada sobre una de las anclas de repuesto, con la cabeza inclinada y las manos temblando. Al verme, intentó recomponerse, pero la fragilidad en sus ojos la traicionó. «Perdonadme», dijo en voz baja. «Soy débil». Me arrodillé a su lado, con un nudo en la garganta. «No sois débil, Alteza. Estáis resistiendo más de lo que cualquiera podría soportar». Ella me miró fijamente, y en sus ojos vi un mar entero de dolor contenido. ¿Sabéis lo que es vivir sabiendo que vuestra vida ha sido entregada como moneda de cambio? Mi mano no es mía. Mi futuro no es mío. Ni siquiera mi sonrisa lo es. Todo pertenece a los intereses de otros. Tomé su mano con cautela, temiendo mi propia osadía. Ella no la retiró. «Tal vez no pueda ofreceros un reino», le susurré, «pero puedo ofreceros algo que nadie más os dará, la verdad de mi corazón». Riliane dejó escapar un sollozo, y sus dedos se aferraron a los míos como si temiera hundirse en un océano de sombras. «Decís eso ahora, Derek, cuando el viento está calmo y las estrellas nos amparan. Pero, ¿qué ocurrirá cuando Alaric descubra nuestra cercanía? Entonces pelearé», respondí sin dudar. «Aunque sea con mi último aliento». Ella cerró los ojos y apoyó la frente en mi hombro. Permanecimos así un largo rato, escuchando únicamente el rugido distante de las olas. Pero esa misma noche, el destino nos puso a prueba. Un marinero de guardia, un hombre de mirada suspicaz llamado Fenric, nos sorprendió en plena conversación. Su linterna iluminó nuestros rostros, y su sonrisa torcida reveló que había comprendido más de lo que debía. «Vaya, vaya», murmuró, con voz impregnada de malicia. «El cadete juega a ser príncipe de medianoche». Me levanté de inmediato, interponiéndome entre él y Riliane. «Vuelve a tu puesto, Fenric. No has visto nada». Pero él soltó una carcajada. «Oh, lo he visto todo. Y si el capitán lo supiera, no quedarían restos tuyos ni para alimentar a las gaviotas». Su amenaza fue clara, pero lo que siguió me sorprendió aún más. Riliane, con una determinación inesperada, se adelantó y lo miró fijamente. «Si pronuncias una sola palabra, yo misma pediré a mi padre que seas colgado en el muelle por insubordinación». Fenric parpadeó, desconcertado. Nunca había escuchado a la princesa con ese tono de mando. Murmuró una maldición y se alejó, lanzando una última mirada que me heló la sangre. Cuando quedó atrás, yo la observé con asombro. «Habéis sido increíblemente valiente». Riliane respiró hondo, como si el acto le hubiera drenado todas las fuerzas. «No es valentía, Derek. Es desesperación». Esa noche comprendí que el tiempo se acortaba. El muro que nos protegía era frágil, y en cualquier momento podría derrumbarse. Si deseaba salvarla, debía hallar una manera de escapar, y pronto.
Mientras ella se retiraba a sus aposentos, yo me quedé solo en cubierta, mirando el horizonte oscuro. El plan aún era solo un sueño nebuloso, pero las palabras de Riliane me resonaban como un juramento: no me deje caer en la oscuridad sola. No lo haría, aunque tuviera que enfrentar al mismísimo Capitán Alaric. Los días siguientes fueron un tormento de silencios y miradas sospechosas. Fenric no había delatado nuestra cercanía, al menos no directamente, pero su lengua venenosa sembraba rumores entre los marineros. Yo lo notaba en la forma en que algunos cadetes me observaban, con una mezcla de curiosidad y desprecio, como si supieran un secreto demasiado peligroso para ser verdad. En cubierta, durante las faenas, lo escuchaba susurrar a otros: nuestro joven Derek tiene aspiraciones más altas que las velas del galeón. Quizá quiera encaramarse al trono por la vía de las faldas. Las carcajadas maliciosas me hervían la sangre, pero no podía reaccionar. Un movimiento en falso y todo se vendría abajo. Apreté los dientes, fingiendo no oír, mientras la princesa se mantenía en su camarote más tiempo del habitual, seguramente resguardándose de los ojos inquisidores. Sin embargo, las obligaciones no podían ocultarnos para siempre. Una noche se organizó otra cena en honor a los oficiales más cercanos al capitán. Yo, como cadete, debía servir en la mesa, y Riliane, como futura esposa de Alaric, debía sentarse a su lado. La tensión era un monstruo invisible que nos rodeaba. Durante el banquete, Alaric se mostró especialmente posesivo. Colocaba su mano en la cintura de Riliane con descaro, reía con altanería ante cada comentario, y bebía más vino del debido. Sus palabras fueron como cuchillos envueltos en seda. Mi princesa pronto entenderá que la disciplina es lo único que sostiene un reino, y un matrimonio. Ella guardaba silencio, los ojos clavados en su copa. Yo, desde mi puesto, sentí un impulso casi irrefrenable de abalanzarme sobre él. Y entonces ocurrió. Fenric, buscando mi perdición, alzó su voz en tono jocoso. Capitán, cuentan que nuestro cadete Derek se muestra especialmente diligente cuando se trata de servir a vuestra prometida. Quizá demasiado diligente. El murmullo recorrió la mesa. El corazón me dio un vuelco. Alaric giró lentamente la cabeza hacia mí, con una sonrisa helada que presagiaba tormenta. ¿Es eso cierto, cadete?, preguntó con voz grave, cargada de amenaza. La sala entera contuvo la respiración. Yo me incliné respetuosamente, procurando que mi voz no temblara. Mi deber es servir, señor. Y lo hago con honor, sin importar a quién. Un silencio pesado se extendió. Alaric me sostuvo la mirada unos segundos interminables, y luego soltó una carcajada forzada que hizo eco en las paredes del comedor. Bien respondido. Que os sirva de lección a todos, un soldado debe conocer su lugar. La tensión se disipó entre risas nerviosas, pero yo supe que no había terminado. Alaric no era un hombre que olvidara las ofensas, y mucho menos las sospechas. Más tarde, cuando los demás dormían, la princesa y yo volvimos a encontrarnos, aunque el miedo era más fuerte que nunca. Nos refugiamos en la sombra de la bodega, entre barriles de vino y sacos de pólvora. Esto no puede seguir así, murmuró Riliane, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Alaric sospecha. Fenric no callará para siempre. Y yo no puedo soportar otro día con esta máscara. Yo tomé su rostro entre mis manos, arriesgándolo todo en ese gesto. Entonces dejadlo. Huid conmigo. Ella parpadeó, sorprendida por la fuerza de mis palabras. ¿Huir? ¿Y a dónde? No soy una campesina que pueda desaparecer entre la multitud. Soy la princesa de Inglaterra. Entonces seréis una mujer libre en las tierras de América, insistí. Nadie nos buscará allí. No habrá coronas, ni flotas, ni promesas rotas. Solo vos, yo, y el mar. Un sollozo escapó de sus labios, mitad risa, mitad desesperación. Decís eso como si fuera posible. La apreté contra mí, sintiendo su temblor. Lo haré posible, aunque me cueste la vida. Y en ese instante supe que no había marcha atrás. La idea que había germinado como un sueño ahora era una decisión, rescatarla, aunque el precio fuera mi sangre. Pero mientras la abrazaba, un crujido nos hizo estremecer. La sombra de alguien se proyectaba en la escalera de la bodega. Alguien nos había escuchado. La silueta en la escalera se detuvo, iluminada por la tenue luz de una linterna. Reconocí de inmediato la figura, Fenric. Su sonrisa torcida brillaba tanto como el metal del sable que llevaba al cinto. Vaya, vaya, dijo en un susurro cargado de veneno. Y yo que pensé que solo eran rumores. Pero resulta que el cadete no solo sueña con títulos, también con coronas. Riliane palideció, aferrándose a mi brazo. Yo di un paso al frente, interponiéndome entre ella y aquel miserable. Baja la voz, Fenric. Esto no te incumbe. Él soltó una risa áspera. Me incumbe más de lo que crees. El capitán pagaría bien por esta información, y si no me paga, al menos me libraré de ti. Desenvainó su sable con un chasquido metálico que retumbó en la bodega.
El reflejo de la hoja danzaba entre los barriles de pólvora. Yo respondí instintivamente, sacando mi propia espada corta, la que me había sido entregada como cadete. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de la rabia contenida. Si quieres luchar, será aquí y ahora, dije, en voz baja pero firme. Fenric sonrió, encantado. Eso esperaba. El choque fue brutal. El acero contra acero resonó en la estrecha bodega, despertando ecos como truenos. Cada golpe era un riesgo, un mal movimiento, y la hoja de Fenric me atravesaría. Riliane retrocedió, con los ojos llenos de terror, observando cómo las chispas saltaban entre nosotros. Fenric era más experimentado, sus estocadas rápidas y crueles. Pero yo tenía algo que él no, la furia de quien lucha por alguien que ama. Resistía, esquivaba, respondía con fuerza renovada. Eres un necio, Derek. Escupió él mientras atacaba con violencia. Por una princesa que jamás será tuya arriesgas tu cuello. ¿Crees que los cuentos de amor cambian destinos? Nuestros aceros chocaron una vez más, y esta vez fui yo quien empujó con toda mi fuerza. No lo hago por cuentos, sino por libertad. Algo que jamás comprenderás. Con un giro desesperado, logré desarmarlo. Su sable cayó al suelo con estrépito. Pero antes de que pudiera detenerlo, Fenric soltó un grito desgarrador, lo suficientemente fuerte como para atravesar las cubiertas. Traición. El cadete y la princesa conspiran contra el capitán. El silencio de la noche se quebró. A lo lejos, escuchamos pasos apresurados, voces que bajaban por las escaleras. El eco de botas resonaba como tambores de guerra. Riliane me miró, con el pánico reflejado en sus ojos. Nos descubrirán, nos matarán a ambos. Pensé rápido, el corazón golpeando como un tambor de abordaje. Había una sola salida, el pasadizo trasero de la bodega que llevaba a la sala de pólvora. Peligroso, pero era la única forma de huir. Tomé su mano y corrimos, mientras los gritos de la tripulación llenaban el aire. Por aquí, le susurré, arrastrándola conmigo. El sonido de sables desenvainados resonaba cada vez más cerca. No había tiempo para dudas. Si queríamos vivir, debíamos apostar todo en un único movimiento. Entramos en la sala de pólvora con el corazón en la garganta. El aire olía a alquitrán y pólvora húmeda, y las sombras bailaban en las paredes como fantasmas de antiguos combates. Riliane se abrazó a mí, temblando, mientras yo evaluaba rápidamente nuestro entorno. Si los hombres de Alaric entran aquí, susurré, no sobreviviremos. La pólvora es suficiente para volar medio galeón por los aires. Ella me miró, con los ojos inundados de miedo y determinación a la vez. ¿Vas a? Asentí con la cabeza. Cada segundo contaba. La explosión sería nuestra distracción para huir, pero debía calcularlo con precisión, no podía arriesgar su vida. Escuchadme con atención, dije. Prenderemos un fuego controlado, lo suficiente para hacerlos retroceder. Luego, por la cubierta trasera, lograremos escapar hacia los botes. Sus manos se aferraron a las mías. Derek, si esto sale mal. Saldrá bien, interrumpí. No permitiré que te toque un solo cabello. Con cuidado, fui prendiendo pequeñas mechas estratégicas, desviando nuestra atención hacia puntos seguros y dejando rutas de escape claras. Cada chispa que encendía sentía como un golpe de adrenalina pura. ¡Rápido!, susurré. No hay tiempo que perder. De repente, un golpe resonó en la puerta de hierro. Alguien intentaba entrar. Las voces rugían desde afuera, y el acero de los sables se hacía audible. «No se muevan», gritó una voz masculina. Era uno de los oficiales del capitán, quizás Fenric otra vez. Riliane se pegó a mi pecho, y yo la cubrí con mi cuerpo, protegiéndola de cualquier hoja que atravesara la puerta. Un chisporroteo de la pólvora se encendió más rápido de lo previsto, y la sala empezó a llenarse de humo. «Ahora, Riliane», dije. «Debemos correr». Nos precipitamos por un pasadizo lateral que desembocaba en la cubierta trasera del galeón. El caos detrás de nosotros era un rugido, hombres gritando, sables chocando, alarmas de viento y madera crujiendo. La explosión controlada iluminó la noche como un relámpago, y la confusión nos dio la ventaja. En el muelle trasero, los botes esperaban. Nos lanzamos al agua con un salto calculado, sintiendo el frío abrazarnos y el oleaje arrastrarnos hacia la seguridad. La luz de la explosión se reflejaba en la espuma del mar, iluminando nuestros rostros empapados. «¡Rápido!», exclamé, remando con todas mis fuerzas. «No podemos quedarnos aquí». Riliane se aferraba a mí, respirando con dificultad, pero sus ojos brillaban con algo más que miedo. Había en ellos un destello de esperanza, un reconocimiento de que ahora éramos libres, aunque por poco tiempo. Mientras nos alejábamos del galeón, sentí la intensidad de nuestra situación. Todo había cambiado. No éramos cadete y princesa, ni prisionero y rehén. Éramos fugitivos, dueños de nuestro destino, aunque el mundo entero estuviera en nuestra contra. El capitán Alaric no tardaría en darse cuenta de nuestra fuga,
y sus flotas podrían interceptarnos en cualquier momento. Pero por primera vez, respiré sin la presión de la obediencia y las reglas de un destino impuesto. Riliane se volvió hacia mí, con un hilo de voz tembloroso. Derek, ¿crees que podremos sobrevivir? Si estamos juntos, respondí, sobreviviremos. Y encontraremos un lugar donde ningún título ni promesa nos controle. El viento nos azotaba la cara, mezclando el olor de la pólvora con la sal del mar, y supe que cada remada nos acercaba más a la libertad. Pero en el horizonte, la silueta del galeón se recortaba amenazante, y con ella, la certeza de que Alaric no nos dejaría ir sin luchar. El horizonte estaba teñido de rojo por el sol poniente, pero incluso ese espectáculo no podía distraernos de la realidad. La silueta del galeón de Alaric nos seguía como un depredador. Sus velas negras se alzaban altivas, y la brisa traía el olor a pólvora y madera quemada. Cada golpe de remo nos acercaba a nuestra libertad, pero también a un enfrentamiento inevitable. Riliane seguía aferrada a mí, y noté cómo su temblor inicial se transformaba en determinación. Su mirada ya no estaba llena solo de miedo, había algo feroz, indomable, como la promesa de mares que aún no se habían conquistado. Derek, susurró, apoyando la cabeza en mi hombro. Gracias por no rendirte, por no dejarme rendirme. Nunca lo haría, respondí, sin dejar de remar. Si caemos, caeremos juntos, pero jamás sin luchar por nuestra libertad. La noche comenzó a envolvernos, y la persecución se volvió más tensa. Las primeras estrellas aparecían, y con ellas, el canto de los augurios de las estrellas que nos guiarían. Había aprendido a interpretarlas durante mi entrenamiento en la marina, y ahora cada constelación era una señal de ruta, un faro que nos protegía de los barcos enemigos y nos orientaba hacia aguas más seguras. Mira esas estrellas, le dije, intentando distraerla. Cada una es una promesa de que podemos encontrar un camino lejos de la opresión. Ella me miró con una mezcla de asombro y ternura. Nunca había visto la noche así, ni sentido la libertad como ahora. Pero la calma duró poco. La voz de un vigía resonó desde la proa del galeón enemigo. Allí están, los fugitivos del capitán. Los soldados se preparaban para disparar cañones ligeros desde la distancia, intentando alcanzarnos antes de que pudiéramos escapar hacia aguas abiertas. La tensión crecía con cada segundo. Agarrad fuerte, Riliane, dije, mientras maniobraba el bote con precisión. Esto será turbulento. Las olas crecieron, como si el mar mismo quisiera probar nuestra determinación. Cada embate nos lanzaba hacia adelante, nos sacudía y nos empapaba de agua salada, pero también fortalecía nuestra resolución. Por primera vez, éramos dueños de nuestro destino, y cada golpe de remo era un acto de desafío contra un mundo que nos había querido imponer un camino de servidumbre y conveniencia. Durante un breve momento de calma, nos refugiamos tras una escollera que ofrecía sombra y protección. Riliane aprovechó para secarse el rostro y recuperar el aliento. Yo la observaba, sintiendo una mezcla de orgullo y deseo. Su valentía era tan ardiente como las brasas de la sala de pólvora que habíamos dejado atrás. Derek, murmuró, con la voz temblorosa pero firme. Si llegamos a América, ¿qué haremos? ¿Cómo construiremos una vida sin títulos, sin protección, solo nosotros y el mar? Tomé su mano, entrelazando mis dedos con los suyos. Lo haremos como siempre lo he hecho en el mar, con coraje, astucia y amor. Nos protegeremos el uno al otro. Y encontraremos nuestro lugar, lejos de coronas y amenazas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de esperanza, de sueños compartidos y de promesas silenciosas que solo nosotros entendíamos. La noche avanzaba, y con ella, nuestra huida se tornaba más peligrosa. El galeón de Alaric no nos daría tregua, y el mar estaba lleno de secretos que podrían salvarnos o condenarnos. Pero mientras remábamos juntos, sentí que no había obstáculo que pudiera separarnos. El viento nos impulsaba, las estrellas nos guiaban y, en el corazón de la noche, Riliane y yo nos juramos que ningún poder ni ambición nos arrebataría jamás la libertad que habíamos tomado por derecho propio. La primera luz del alba teñía el horizonte de tonos dorados y anaranjados. Tras días de huida, remando y escondiéndonos entre islotes y calas, finalmente avistamos tierra firme, un pedazo de América desconocida, salvaje y prometedora. El corazón me latía con fuerza, un tambor que marcaba nuestra victoria y el comienzo de un nuevo capítulo. Riliane se apoyó en mi hombro, exhausta pero sonriente. Sus ojos reflejaban la emoción y la incredulidad de haber escapado de un destino impuesto por coronas y ambiciones políticas. Derek, hemos sobrevivido, susurró. Hemos llegado. Sí, respondí, tomando su mano. Y aquí construiremos nuestra vida, sin títulos, sin mentiras, solo nosotros y el mar que nos ha protegido. Nos acercamos a la orilla y saltamos al suelo firme, sintiendo la tierra bajo nuestros pies por primera vez después de semanas en la mar. El aire olía a sal, tierra húmeda y promesas de libertad. Riliane miró a su alrededor con ojos curiosos, como una exploradora que descubre un mundo nuevo.
Imagina, dijo, con un hilo de voz tembloroso pero lleno de emoción. Este lugar podría ser nuestro hogar, un sitio donde nadie nos diga qué hacer, ni a quién amar. Tomé un trozo de madera flotante y dibujé en la arena nuestro primer refugio, simbolizando la vida que construiríamos juntos. La idea de planificar, de soñar, nos llenó de esperanza. Cada gesto, cada mirada, consolidaba un lazo que ninguna corona ni capitán podría romper. Pero la libertad no llegaba sin retos. Debíamos adaptarnos, aprender a sobrevivir en estas tierras desconocidas, y construir una comunidad lejos de las intrigas que habíamos dejado atrás. Cada árbol, cada río y cada colina era un testigo silencioso de nuestra determinación. Aquel día, mientras el sol ascendía, nos sentamos frente a las olas que lamían la costa. Riliane apoyó su cabeza en mi hombro y me habló con suavidad. Derek, sé que no será fácil, pero siento que, por primera vez en mi vida, puedo elegir. Elegir a quién amar, cómo vivir, y no ser solo un peón en un tablero de poder. Y yo estaré contigo en cada paso, respondí, abrazándola con fuerza. En la tormenta y en la calma, en el peligro y en la paz, siempre contigo. El viento soplaba a nuestro favor, llevándonos lejos del pasado y acercándonos a un futuro lleno de posibilidades. La tierra se abría ante nosotros como un lienzo en blanco, y la libertad, finalmente, era nuestra. Mientras construíamos nuestro primer refugio y preparábamos la tierra para la vida que deseábamos, sentí la certeza de que ningún poder ni ambición podría arrancarnos la felicidad que habíamos conquistado juntos. Y bajo el cielo abierto, con el rugido del océano como testigo, nos prometimos que nuestra vida sería nuestra, escrita por nosotros mismos, con el valor y la pasión que solo el amor verdadero puede inspirar. Gracias por ver el video. Si te gusta este tipo de contenido, no dudes en pasarte por nuestro canal de YouTube. Quizá alguna de nuestras varias temáticas te libere del aburrimiento por un buen rato. Dejar un like o un comentario con sugerencias para futuras historias nos ayudaría enormemente.